Dios les bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Les saluda su hermana Elena en Cristo para compartirle vida de los santos. Hoy les voy a compartir la historia de amor de San Pedro Crisólogo, doctor de la Iglesia, en el año 451. Vamos a pedirle a este amigo de Dios que interceda por nosotros para que también nosotros podamos hacer la voluntad de nuestro Dios, como Él lo hizo. Si gusta pedirle usted a este santo, puede hacerlo con toda confianza. Y si quiere escribir su petición por medio de YouTube, también puede hacerlo. Vamos pues a leer esta hermosa historia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Crisólogo significa el que habla muy bien. Este santo ha sido uno de los oradores más famosos de la Iglesia Católica. Nació en Imola, Italia, y fue formado por Cornelio, obispo de esa ciudad, por el cual conservó siempre una gran veneración. Este santo lo convenció de que en el dominio de las propias pasiones y en el rechazar los malos deseos reside la verdadera grandeza, y que este es un medio seguro para conseguir las bendiciones de Dios. Pedro gozó de la amistad del emperador Valentino y de la madre de éste, Plácida, y por recomendación de ellos dos fue nombrado arzobispo de Ravenna, la ciudad donde vivía el emperador. También gozó de la amistad del Papa San León Magno. Cuando empezó a ser obispo de Ravenna, había en esa ciudad un gran número de paganos, y trabajó con tanto entusiasmo por convertirlos, que cuando él murió ya eran poquísimos los paganos o no creyentes de esa capital. A la gente le agradaba mucho sus sermones, y por eso le colocaron el sobrenombre de Crisólogo, o sea, el que habla muy bien. Su modo de hablar era cocioso, sencillo y práctico. Sabía explicar muy claramente las principales verdades de fe. A ratos se entusiasmaba tanto mientras predicaba que la misma emoción le impedía seguir hablando, y el público se contagiaba de su entusiasmo y empezaban muchos a llorar. En los 2 meses más calurosos del verano dejaba de predicar y explicaba así jocosamente a sus oyentes el porqué de esa determinación. En ese tiempo de calores tan bochornosos no les predico, porque ustedes se apretujan mucho para escucharme, y con estas temperaturas tan enormes llegan a los ahogos y trastornos, y después le echan toda la culpa de ello a mis sermones. La gente se admiraba de que las predicaciones eran bastante breves. Era capaz de resumir las doctrinas más importantes de la fe. Se conservan de él 176 sermones muy bien preparados y cuidadosamente redactados. Por su gran sabiduría al predicar y escribir, fue nombrado doctor de la Iglesia por el Papa Benedicto XIII. Recomendaba mucho la comunión frecuente y exhortaba a sus oyentes a convertir la Sagrada Eucaristía en su alimento de todas las semanas. Murió el 30 de julio del año 451. Quiera nuestro buen Dios concedernos que muchos predicadores y catequistas de nuestro tiempo el apelativo de crisólogos, los que hablan muy bien. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esta es la historia de este santo, San Pedro Crisólogo, que la palabra crisólogo quiere decir el que habla muy bien. Este santo se dedicó a hablar bien de la religión de Cristo, de este hermoso camino que nos conduce a la patria celestial. Ojalá que nosotros también, hermanos, seamos personas
que nos esfuercemos por conocer la palabra. Mucho me temo que en estos tiempos, hermanos, no se está leyendo la palabra. Se leen mil cosas, tantas cosas que leen en internet, pero no leen la palabra que nos va a salvar. En este mundo nada le puede salvar, solamente la palabra que es Jesús le va a salvar. Y crea en esto, hay vida eterna. Lo leemos en estos santos que se esforzaron por agradar a nuestro Dios, porque ellos sabían que había vida eterna. Lo mismo nosotros. No nos neguemos a esto. Hay vida eterna. Nosotros fuimos creados para vivir con Dios toda una eternidad. Así que esfuércese por buscar conocer a Dios. Si usted no puede ir a la iglesia e instruirse teniendo un curso bíblico, hágalo por internet. Hay muchos sacerdotes y muchos laicos enseñando la palabra de nuestro Dios que están bien preparados para hablarnos de esa palabra que nos da vida. Y sea una persona que hable bien, no hable cosas que desagradan a nuestro Dios. En este mundo, hermanos, muchas personas tienen un temor grande de hablar de Dios porque tienen miedo que les quiten el trabajo, tienen miedo que les dejen de hablar, tienen miedo a tantas cosas, pero no tienen miedo a hablar tonterías. Ahorita en esta actualidad, en las reuniones, que la gente se reúne en fiestas, se habla de cada tontería, de cada cosa tan vacía que se vive en este mundo. Yo le invito a que hable de Dios. Es el dueño de su vida. Es el que le da el aliento todos los días, el que le cuida, el que le protege. No tenga miedo. Estos santos no tenían miedo de que los criticaran, de que los corrieran incluso. Ellos, su amor era tan grande que preferían todo antes que apartarse de la gracia de nuestro Dios. Ojalá que nosotros imitemos el ejemplo de nuestros santos hermanos y queramos hablar de Dios, que sea nuestro deleite hablar de Dios. A mí me gusta mucho hablar de Dios porque he visto sus maravillas en mi vida. He visto a un Dios vivo que siempre que le clamo, Él responde. Promesa de nuestro Dios. Y yo le invito a que le crea a Dios, que haga la experiencia de que tenemos un Dios que está con nosotros, que no podemos mirar, pero ahí está caminando con nosotros y listo a ayudarnos en cualquier situación que nos encontremos. Es lo que experimentaban estos santos hermanos, la ayuda de Dios, y es por eso que seguían adelante. Así que sigamos anunciando a este Dios misericordioso que cuida de nosotros. Hablemosle a este mundo que tiene sus oídos cerrados hacia Dios y abiertos totalmente al mundo. Este mundo que solamente les invita a cosas vanas, vacías, que no tienen vida. En cambio, la vida la rechazan. Como dijo Jesús en el Evangelio, vino a su propia casa y no lo recibieron. Viene a nuestra casa Dios, que es nuestro corazón, y no le recibimos. Que Dios le bendiga, que la Madre del Cielo le proteja y que los arcángeles le defiendan de cualquier peligro. Bendiciones.